La historia del electromagnetismo se remonta al año 800 a.C. en la antigua Grecia, cuando se descubrió que el ámbar tenía la capacidad de atraer ciertas partículas al ser frotado con tela. El primer documento sobre imanes data de 1269. Es una carta donde se describe el comportamiento de pequeñas esferas magnéticas. Estos trabajos sirvieron para que William Gilbert publicara su libro sobre imanes, donde se muestra que al calentar un imán, este pierde sus propiedades y al enfriarse las recupera. Por su parte, Dufay, en el siglo XVIII, estableció dos de electricidad, la negativa y la positiva. Mientras tanto, Gray descubrió la capacidad de pasar la energía eléctrica de un cuerpo a otro a través de hilos metálicos, y von Claise, junto con Muschenbroek, descubrieron la capacidad de almacenar la energía en algo a lo que llamaron la botella de Leyden. Charles Coulomb estableció en 1785 la ley que lleva su nombre para las cargas eléctricas puntuales en reposo. El descubrimiento formal de la electricidad data del siglo XIX, cuando Volta da a conocer el primer generador eléctrico. Por otro lado, en 1823, la publicación del efecto termodinámico hizo posible que George Ohm dedujera la fórmula para la intensidad de corriente. Todos los autores coinciden en algo. El electromagnetismo moderno nació el 21 de julio de 1820. Después de unos años, Ørsted experimentó el movimiento de una brújula al acercarla a un conductor eléctrico. Semanas después, Laplace dedujo las leyes de Biot y Savart. En 1826, Ampère ultimaba una teoría que permaneció por casi 50 años hasta la llegada de Maxwell. En 1824, Faraday realizó los primeros intentos de corrientes inducidas, y para 1832, Pixii construyó su primer generador de corriente alterna. Y en 1834, Lenz estableció el sentido correcto de las corrientes inducidas. La mayor aportación de Faraday, quizá, fue inspirar a James Clerk Maxwell, quizá el mayor estudiante del electromagnetismo en el mundo, quien rechazaba las ideas newtonianas de la época. Inspirado en los trabajos de Fourier, Fresnel y Faraday, publicó sus conocimientos y las 4 leyes de Maxwell en derivadas parciales, que facilitaron los conocimientos de electricidad y magnetismo. Tras la muerte repentina de Maxwell en 1879, año que coincide con el nacimiento de Albert Einstein, se fue desarrollando una nueva teoría electromagnética. El paso a la forma vectorial de las ecuaciones de Maxwell fue una obra de Havissid y Hertz. Ambos simplificaron las 20 ecuaciones de Maxwell a la forma en la que actualmente se conocen. Ahora que ya se aprendió, que ya sabemos que el electromagnetismo ha estado desde hace varios siglos, en la actualidad la humanidad ha empezado a darle una gran variedad de usos que nos hace la vida más sencilla, empezando por ejemplo con las comunicaciones, tanto digitales como analógicas. Las ondas y el electromagnetismo es capaz de moverse por una gran variedad de diferentes medios. El último medio actual son las comunicaciones satelitales, donde todos nosotros usamos y nos conectamos a Internet mediante ellas. Los satélites que giran alrededor de la Tierra se envían mediante cohetes pequeños hasta cierta distancia de la Tierra, para que en cierta posición y ángulo dado son capaces de enviar información mediante ondas electromagnéticas a todos los dispositivos electrónicos que se encuentren en su ángulo de alcance en cuestión de segundos. Además, el electromagnetismo se utiliza en las redes terrestres como con cables coaxiales y de fibra óptica. También, como su nombre lo indica, el electromagnetismo corresponde a la electricidad, por lo que también se utilizan las líneas de transmisión de energía utilizando, por ejemplo, transformadores eléctricos y bobinas. Para poder transportar energía de un lugar a otro o en sí crear una red de transmisión, se necesitan algunos valores que se utilizan mucho en las áreas de electrónica, como por ejemplo la resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia. En la última década también el humano ha creado diferentes medios de transporte que usan el electromagnetismo. El más destacable es el tren de levitación magnética, que con apoyo de unos imanes hace levitar al tren para evitar la fricción con el riel, y además por propia fuerza magnética hacen que el tren se mueva a alta velocidad. Además, se están expandiendo los autos que cuentan con un motor eléctrico, o solamente autos eléctricos, que cuentan con un sistema similar al tren magnético. El motor cuenta con un electroimán que, al recibir electricidad, hace que éste gire,
y con ayuda de un dispositivo llamado conmutador hace que los polos se inviertan cuando el electroimán gira hasta cierto punto, por lo que el electroimán continúa girando y gracias a esta energía hace que las ruedas del automóvil giren. Como saben, la tecnología se va actualizando y mejorando con el paso del tiempo, y las aplicaciones y el uso del electromagnetismo no se queda atrás, ya que se ha intentado en el aspecto militar la forma de poder hacer invisible una aeronave. Una manera de conseguir dicha transparencia sería recubriendo el objeto con una estructura que permita a las ondas electromagnéticas rodear a dicho objeto. Ahora bien, si nos movemos al campo de la ciencia, podemos recordar el invento de la brújula, que actúa con campos magnéticos, o quien no creó un electroimán en un proyecto escolar. Algo más reciente es el uso de pequeños robots alimentados por campos magnéticos, que permiten llevar fármacos al sitio de interés, creados por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT. Algo más complejo dentro del campo de la ciencia puede ser el acelerador de partículas, un aparato que pocas personas pueden manejar y comprender, el cual funciona con un dispositivo compuesto que carga las partículas de energía y las acelera aplicando un campo eléctrico estático u oscilante y un sistema de electroimanes que dirigen y centran los haces de partículas o que cambian la trayectoria de estos, entre otras cosas. El magnetismo es un fenómeno producido por algunas sustancias naturales y de igual manera por corrientes eléctricas. Se puede producir por una partícula cargada en movimiento, como también por una corriente eléctrica que esté sometida a fuerzas en presencia de campos magnéticos. El electromagnetismo tiene un sinfín de aplicaciones en diferentes ramas de nuestra vida cotidiana. Algunas de ellas son medicina, ingeniería, aviación o aeronáutica. Las aplicaciones del electromagnetismo en la vida práctica son innumerables, ya que hoy en día aplica en muchas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, en medicina, las fuerzas electromagnéticas inducidas pueden utilizarse para medir ritmos de flujo, tales como los ritmos del flujo sanguíneo. Ejemplos del electromagnetismo en la medicina son la magnetoterapia, una cura por los campos magnéticos. ¿Sabías que esto se logra gracias a la energía vibracional de distintos tipos de imanes que generan campos electromagnéticos, curando desde jaquecas, artrosis, dolores musculares, entre otros? Todo esto avalado por profesionales alrededor de todo el mundo. La resonancia magnética es el más reciente avance tecnológico de la medicina para el diagnóstico preciso de múltiples enfermedades, aún en etapas iniciales como el cáncer. Todo esto funciona con aparatos emisores de electromagnetismo, antenas receptoras de radiofrecuencias y computadoras capaces de analizar los datos proporcionados por los anteriores. Así como la magnetoterapia y la resonancia magnética, podemos describir algunos efectos que el campo electromagnético tiene sobre órganos y sistemas del cuerpo humano. Algunos de ellos son relajación muscular, efectos antiinflamatorios, aumento de la presión parcial de oxígeno en tejidos, y efectos de relajación como el efecto que causan los analgésicos. Además del ámbito médico, el magnetismo y la electricidad radican en dos ramas, la aviación y la ingeniería. Por ejemplo, la energía electromagnética se utiliza en la aviación principalmente para comunicarse y para el uso de las radioayudas a la navegación aérea, que le permite a las aeronaves estar en constante comunicación con torres de control en aeropuertos al momento de realizar aterrizajes y tener una guía más precisa al realizar estas maniobras. Los aviones están plagados de antenas de emisores y de receptores de energía electromagnética para poder establecer una comunicación eficaz. Pasando a la parte de la ingeniería y diseño, se dan muchas aplicaciones, principalmente en la implementación de sistemas de comunicaciones por radio y vía satelital para la transmisión de datos telemétricos, diseño de circuitos de microondas y antenas que utilizamos día con día para estar en contacto a través del aire. Aplicaciones de la vida diaria como el uso del Wi-Fi, llamadas telefónicas y otros sinfín de usos.